¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el profesor Alejandro Safarov, especialista en historia latinoamericana y política internacional. Es un jujeño que tiene una visión respecto de lo que está pasando en algunos lugares del mundo, particularmente en Venezuela. Por eso lo invito para que me cuente cuál es su mirada respecto de lo que está pasando en Venezuela y cuál va a ser el desenlace. Y en ese contexto, ¿qué le va a pasar a la Argentina? Pero antes que nada, antes de ir con Alejandro, lo vamos a hacer en un minuto, quería intercambiar con ustedes algunas reflexiones en el marco de un comentario breve. Breve porque hoy es carnaval y, como usted sabe mejor que yo, todas las actividades tienden a bajar un cambio, ¿sí? Pero se me había ocurrido pensar que la provincia de Jujuy lo que parece no es. Y esto también es un reflejo de lo que nos pasa en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Tenemos cientos de escuelas en la provincia de Jujuy para educar, pero no educan. ¿Y por qué no educan? Y no educan porque hay docentes que están deprimidos desde hace mucho tiempo, porque hay un sistema que está en crisis, porque hay escuelas que están en malas condiciones. Tenemos hospitales que no curan. Estoy haciendo un proceso de revisión, no es que esté hablando, porque va a salir alguien del Ministerio de Jujuy diciendo, no, mire que estamos haciendo así, lo sabemos. Pero estoy haciendo un análisis revisionista. Jujuy, ¿sí? En Jujuy hay hospitales que no curan. Tenemos policías, usted los ve, que no están preparados para cuidarnos. ¿Sí? Tenemos una justicia, un poder judicial, un sistema judicial, así como usted lo ve, pero que no imparte justicia. Tenemos instituciones por donde se las mire, pero que no están cumpliendo el rol para el cual fueron creadas. No tenemos inversiones. Por más que digan van a venir inversiones, estamos hablando con los chinos, con los coreanos, no lo sé. Pero la realidad es que, así como le pasa a la Argentina, que no llegan las inversiones, imagínense la provincia de Jujuy. De manera tal de que todo está entre comillas. ¿Sí? La Argentina es un país entre comillas. Entonces, mientras no salgamos de las comillas y entremos en un proceso resolutivo de las cosas, vamos a seguir como estamos. Hay países que son países resueltos. No digo que no tengan problemas, todas las sociedades tienen problemas. El tema es cómo se paran frente a los problemas. Es decir, hay problemas que están entre comillas, hay situaciones que están entre paréntesis, pero en un tiempo normal, razonable, hasta que se resuelven, salen del paréntesis y se transforman en una realidad. Sin embargo, en la Argentina no es así. Por eso inicié mi comentario diciendo que en la provincia de Jujuy lo que parece no es. Lo que necesitamos es ser. Y también como país. Porque si somos, vamos a ser serios. Porque vamos a mostrar cierta personalidad, resolución, de manera tal que eso irradie confianza. Y vamos a poder lograr los objetivos y las metas que nos proponemos. Ahora, si seguimos construyendo un país a medias, entre comillas, vamos a seguir en medio de esta situación que realmente nos tiene muy cansados. A usted, a mí, a los camarógrafos que están acá, seguramente al señor Safarov, que va a estar conmigo en un minuto, a todos. Porque tenemos que salir de las comillas. Los hospitales tienen que curar, las escuelas tienen que educar, los policías tienen que ser profesionales. Las instituciones deben ser respetadas como corresponde. Las inversiones no tienen por qué no venir a la provincia de Jujuy. Pero ¿sabe qué? No, esto no pasa porque está todo, entre comillas, todo a medias. El que llegó se encarga de dinamitar todo lo que hizo el que estaba antes. ¿Se entiende? En el terreno político. Y así vivimos, de esta manera.
Por eso es que no crecemos y los que están al lado, que han entendido estas cosas, nos llevan varios tramos, si usted quiere, de distancia. El día que salgamos de las comillas, el día que dejemos de estar entre paréntesis en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos, vamos a ser un país importante. Mientras tanto, seguiremos entre comillas. En un minuto vuelvo y hablo con Alejandro Zaffarov. Bueno, gracias señor director, muy amable. Alejandro Zaffarov. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por estar acá. Gracias a vos, Alejandro. Muy buenas tardes. Es un placer estar acá. Bueno, te interrumpí porque estábamos fuera de cámara. ¿Querías decir algo respecto de lo que comentábamos recién? No, que de cuestiones tan simples como yo observaba, vengo siempre acá al parque, Civi. Sí. Y sigo con detenimiento, bueno, seguir las obras con detenimiento y todo lo que pasó, que me parece un muy lindo parque para los jujeños. Y los mensajes del municipio diciendo que bueno, que no, la gente no se puede bañar, los chicos no pueden atravesar el río, etcétera. Pero con respecto al cumplimiento, no, nadie lo cumple. ¿No? Los policías recorren, uno observa que los policías están presentes, pero la gente cruza el río, los niños a veces con la vigilancia de los padres o no, están en el río o están tratando de cruzar el río. Es decir, nadie cumple la ordenanza. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Es decir, la ley en la Argentina parece ser opcional, ¿no? Para muchos ciudadanos, y el imperio de la ley que hizo grande a la sociedad occidental y que le hizo crecer, que le hizo desarrollarse al mundo occidental, al mundo capitalista, en la Argentina no funciona. Vos querés decir que en otros países la ley era ley. Sí. Acá sí está la ley, acá pero es opcional. Ya vemos qué hacemos. Sí, es de cumplimiento opcional. La ley está, pero entre comillas, sí, bueno. Se cumple, no se cumple, más o menos por ahí. Tal cual, tal cual. Con este ejemplo que vos decías muy claramente, ¿sí? Como no nos... a los latinoamericanos en general, pero en particular a los argentinos, es como que no terminamos de definir si estamos de acuerdo con que arrancar esto, dejar de estar en comillas y que la ley realmente se cumpla, que la norma se cumpla, ¿no? Y que el Estado la haga cumplir, por supuesto, ¿no? Que el Estado de Derecho funcione implica el imperio de la ley. Entonces, este tipo de ejemplo que yo doy con respecto al Parque Civi, en donde el municipio invierte publicidad para decir esto se puede hacer, esto no funciona. Porque, sin ir más lejos, ayer todo el mundo se bañaba en el río, aunque viene con agua, está bien, yo me crié también bañándome en el río, o sea, no hay ningún problema, pero bueno, me refiero a lo que es la ordenanza, ¿no? Todas las semanas el municipio dice, no se puede. Los policías observan cómo los paseantes se bañan, pero no se cumple. Está muy bien. Bueno, el propósito de mi invitación ha sido compartir con vos cuál es tu mirada respecto de lo que está ocurriendo hasta ahora en Venezuela. El presidente Guaidó llegó al país después de hacer una gira regional, la cual incluyó la República Argentina, estuvo con el presidente de la República. Volvió a Venezuela y todos temían de que iba a ser detenido por el régimen, pero finalmente esto no ocurrió. No ocurrió. ¿Por qué? Porque esta primera impresión, ¿por qué crees que no pasó? Porque tiene mucha legitimidad lo que está pasando con Guaidó, ¿no? O sea, tanto por supuesto a nivel interno, es muy fuerte. Toda la oposición se encolumnó detrás de Guaidó, una oposición quebrada, fracturada, ¿no? Donde no existía un liderazgo pleno, un liderazgo claro, ¿no? Los líderes como López, por ejemplo, líderes como López están presos, Leopoldo López preso, es decir, las familias obligadas a callarse prácticamente. O sea, el régimen de Maduro fracturó la oposición y la dividió, le salió muy bien. Y bueno, no esperaban un Guaidó, ¿no?
no esperaban, y esto, por supuesto, hizo encolumnar a toda la oposición detrás de Guaidó. Y también logró el apoyo, la legitimidad internacional, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, los países más importantes de la Unión Europea, y esto, por supuesto, hizo que el régimen diera marcha atrás. Sería muy poco feliz para Maduro que Guaidó estuviera preso. Sería peor, porque el pueblo, lo más probable, es que estaría en la calle. ¿Vos crees que bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Es decir, si detienen a Guaidó, va a haber una pueblada. Sí. Ahora, Maduro no habrá, no habrá dado marcha atrás también por la presión interna que tienen sectores militares que están ahí en la duda, que hacen si siguen con Maduro o no siguen con Maduro, ¿no? Sí, hay mucha información acerca de que si realmente los líderes militares, las primeras líneas del militar están realmente pensando o evaluando pasarse a la oposición, ¿no? Algunos dicen que durante el Festival de la Ayuda Humanitaria muchos militares fueron a Colombia, pero información también del régimen de Maduro dicen que eran realmente tercera línea, sin importancia. Yo creo que estas medidas, estas sanciones que está imponiendo Estados Unidos hacia los activos de PDVSA, hacia la filial Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos, con un congelamiento de los activos por más de 7.000 millones de dólares, que también afecta a Rusia a través de la empresa Rosneft, que es por los préstamos que Rusia le viene haciendo a PDVSA, le dieron la participación del 40% de Citgo en Estados Unidos. O sea, todo este tipo de medidas y las contramedidas, como por ejemplo llevar la sede de PDVSA de Lisboa a Moscú, son movimientos de ajedrecistas, ¿no? Tanto rusos, norteamericanos y algunos chinos también, porque los chinos también tienen fuertes intereses en Venezuela, que están haciendo, discurrir el tiempo en cuanto a los apoyos internos que tiene el régimen. Entonces, esa búsqueda de apoyos en el régimen tiene que ver con estos movimientos que está haciendo Estados Unidos, que está haciendo China, que está haciendo Rusia, de ofrecer seguridad a la gente de Maduro. Y cuando me refiero a la gente de Maduro, sobre todo a los militares, que son los que están sosteniendo el régimen, que el régimen no se termine de desmoronar. Por eso es como que en los últimos días, no sé si te pasó a vos, yo sentí como que hay un stand-by, como que se planchó. Sí. Esa fuerza que venía desde el 23 de enero, ¿no? O desde que se proclamó administrador del país, con la anuencia de la Asamblea y del apoyo del mundo, etcétera, etcétera, es como que se fue aplacando, ¿no? Fue el festival de apoyo solidario, que fue un papelón realmente, ¿no? 20 millones de dólares puso Estados Unidos con ayuda humanitaria, porque sabemos que la salud, o sea, está quebrada, en Venezuela está quebrada la salud mal. Hay médicos de la Organización Panamericana de la Salud que dicen la malaria va a regresar a América Latina de mano de Venezuela, donde en su momento fueron ejemplos para el tratamiento en los años 60 y 70. O sea, enfermedades que pueden ser, de nuevo... Pueden reeditarse. Digamos. Claro. Ahora, entonces esto que vos decías es muy clave, ¿no? Es como que se planchó porque las negociaciones y las sanciones de Estados Unidos consiguieron un efecto... Perdón. Está bien. Consiguieron que a la vez Rusia y China estén moviendo las piezas para asegurar a los militares, ¿no? Que sus visas, que su patrimonio, el que está afuera de los paraísos fiscales, pueda tener algún tipo de resguardo por si ocurre algo, como que es lo que ellos no esperan que ocurra, por supuesto, es que el régimen se tenga que ir. Entonces, si el régimen
se va, si Maduro se va, ¿qué pasa con todo el apoyo de las primeras y segundas líneas del régimen? Entonces tendremos lugar para... sabemos, ¿no? Por ejemplo, la revista Fortune dijo, la hija de Chávez, por ejemplo, es la mujer más rica de Venezuela, sí, ¿no? Y una de las más ricas de Latinoamérica. Bueno, ese tipo de cuestiones. Y ahí está en stand-by en la búsqueda de apoyos a nivel internacional. Te hago una pregunta, Alejandro. ¿Vos crees que este escenario se hubiera dado con Chávez en el poder? Yo creo que como se dio, de la forma en que se dio hasta ahora, no tan rápido. Yo creo que no tan rápido, que sí, porque ya durante la última etapa del gobierno de Chávez, el último gobierno, el último periodo, ya Venezuela no era la Venezuela que él recibió. Porque básicamente lo que dijo Noam Chomsky, ¿no? O sea, Noam Chomsky dijo, el fracaso de Chávez Sí. fue porque no invirtieron el dinero que ingresaba a partir de el precio de el excelente precio que tuvo el petróleo. Entonces eso no se invirtió en un proceso productivo, en una estructura productiva que le permita a Venezuela ser lo más autosuficiente posible y dejar de importar bienes básicos, ¿no? Como por ejemplo la harina pan, que la usan para la arepa. Claro. Entonces, temas no lo dijo ningún analista internacional de derecha, lo dijo Noam Chomsky en el 2017. Dijo, fracaso del chavismo porque no invirtieron bien el dinero, y lo hizo con todos los regímenes. La izquierda en Latinoamérica fracasó porque no hizo bien las cosas, dijo Chomsky. Entonces, yo creo que Chávez también estaba ya bastante deteriorado. Ahora, la salida no iba a ser de la misma manera. Es más, yo creo que iba a ser con Chávez. No sucedió, ¿no? Yo creo que iba a ser más dura con Chávez. Con Chávez yo creo que era probable hasta un conflicto militar en algún momento. Está muy bien. No porque no porque lo diga yo. No nos olvidemos que Chávez se fue de la Comunidad Andina de Naciones, produjo mucha virulencia con Colombia. Si hoy estuviera Chávez, hubiese sido mucho más duro el tema de la ayuda humanitaria y demás, ¿no? Hubiese sido mucho más problemático, creo. Ahora, Alejandro, ¿por qué crees que, digamos, la idea de una intervención militar se ha ido desvaneciendo? Porque Estados Unidos está pensando que esto puede, digamos, derivar en un conflicto con las otras grandes potencias, con Rusia y China. Sí, digamos, yo creo que tiene mucho, como vos decís, tiene mucho que perder Estados Unidos en invertir. Primero porque, bueno, por el historial de intervenciones de Estados Unidos en América Latina, sí, ¿no? Que no son, digamos, que todo el mundo las recuerda, ¿no? Y hoy con las redes sociales y todo esto es muy latente. Por otro lado, o sea, no es debido a muerte para Estados Unidos lo que está pasando con el petróleo, ¿no? Estados Unidos no vive solo del petróleo de Venezuela, como para decir, cuidado que estamos en riesgo, o hay... Por otro lado está China y está Rusia, que Estados Unidos los dejó entrar también, porque no es solamente que ingresaron por sus propios medios, es decir, a tener que influir en la economía de países incluso como la Argentina, como otros países donde están haciendo inversiones fuertes. China le prestó 67 mil millones de dólares en 10 años a Venezuela. Los funcionarios de Maduro dicen que ellos deben 20 mil millones, yo no estoy seguro. 67 mil millones de dólares. Rusia, además de tener la subsidiaria de Citgo en Estados Unidos, tiene pozos petroleros al 100%. Rosneft es propietaria ya de pozos petroleros a cambio de la ayuda y de los préstamos. Hace menos de un año le prestó 6.500 millones de dólares. Entonces,
esto no sucede sin que las otras potencias, o sin que nadie se entere, ¿no? Ahora, lo que vos decís es algo muy, muy loco, ¿no? En esta época. Es decir, durante la Guerra Fría era Estados Unidos versus el comunismo encarnado en la Unión Soviética. Hoy tenemos una Rusia capitalista que está con inversiones fuertes en Venezuela a raíz del petróleo, con una China que es la mayor acreedora de Venezuela, que una China con doble sistema, ¿no? Comunismo y capitalismo. O sea, increíble, ¿no? En poco tiempo. El deterioro y el retroceso de Estados Unidos en la región, por otro lado. Y esto nos marca algo muy, muy importante que está pasando en las relaciones internacionales en el marco del derecho internacional contemporáneo, ¿no? Hay un retroceso muy grande de la estructura institucional. Ya sabemos que Naciones Unidas tiene que estar reformada, lo dicen los especialistas desde hace prácticamente 20, 25 años, y no se hizo. Es decir, Naciones Unidas no está dando respuesta a este tipo de crisis, donde 3 millones de venezolanos están diseminados por todo el mundo, ¿no? Ese es por un lado. Es decir, y el concepto de soberanía que viene desde el siglo XVI está en desuso, Alejandro. O sea, es grave lo que está sucediendo. ¿Por qué está en desuso? Porque no da respuesta, mientras los especialistas y los analistas se debaten en si el gobierno de Maduro es legítimo o no, si Guaidó es legítimo o no, la gente se muere de hambre y no recibe ayuda. Te hago una pregunta muy breve, pues se me acabó el tiempo. Sí. Digamos, el futuro de los populismos en América Latina dependen de la caída o no de Venezuela. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta la crisis de Venezuela en el futuro del gobierno del presidente Macri? Y yo creo que la gente lo ve, ¿no? Lo ve con o sea, la realidad es el mejor testigo de todo esto, ¿no? Porque la información, vos sabés, circula por las redes sociales, es impresionante. Uno dice una cosa y te muestran unos datos, otros... que la gente ya poco cree en eso. La gente cree más en la realidad. Los jujeños, por ejemplo, creemos más en lo que nos cuenta un venezolano que está vendiendo arepa, como el ingeniero. Hay más de 200 venezolanos que llegaron y que están bien. Hay comercios ya de venezolanos. O sea, esa es la mejor información que podemos tener. La realidad, ¿no es cierto? Es decir, porque cuando dicen, no, yo no le creo a uno, no le creo a otro, la realidad está a la vista, ¿no? Un ingeniero electrónico o en petróleo vendiendo arepa en el centro de la ciudad de Jujuy, ¿no? Y en Salta dicen que hay el doble de colectividad venezolana que la que hay acá, ¿no? O sea, ese es el por hoy, por toda esta información que hay, sobreinformación, exceso de información de ambos bandos, me refiero a los maduristas y a los que apoyan a Guaidó. Entonces, lo mejor es la realidad. Si cae el gobierno claramente de Maduro, es porque para mí ya cayó. Se está retrasando en esto que decían los militares, la búsqueda de apoyos, ¿no? Y de cómo se van a tener que retirar. Eso está demorando. Están negociando. Pero claramente los populismos, ¿por qué? Porque no podés vivir de prestado, Alejandro. No podemos vivir de prestado. Y eso nos pasa a todos. En Argentina nos pasa lo mismo. No podemos vivir de prestado. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias, muy amable. Alejandro Safarov con nosotros. Nos reencontramos mañana, como es habitual. Chao.